Lo siento, seré bueno, por favor no me encierres de nuevo. Estas palabras dichas por Michael, un niño con una discapacidad de aprendizaje, revelan una realidad desgarradora que ningún padre debería enfrentar jamás. Se convirtieron en su súplica diaria haciendo eco de la desesperación de un niño atrapado en una situación impensable. Michael se paró frente a la puerta del aula, sus dedos se apretaron alrededor de las correas de su mochila, su corazón se aceleró mientras observaba las brillantes y alegres decoraciones. Advirtiendo a las paredes con solo 10 años, Michael ya temía otro día de escuela a pesar de su vibrante imaginación y su ingenio rápido. Michael luchaba con una discapacidad de aprendizaje que hacía que los entornos de aula tradicionales fueran un desafío. Cuando abrió la pesada puerta, la ansiedad lo invadió. El ruido de las voces y los papeles arrastrados le dificultaban concentrarse. Michael se deslizó en su asiento tratando de hacerse lo más pequeño posible. Sacó su libro de texto. Las palabras en la página se desdibujaron ante sus ojos cuando el maestro comenzó la lección. La mente de Michael vagó atrapada entre tratar de comprender y temer quedarse atrás nuevamente. Los desafíos que enfrentan los estudiantes con discapacidades de aprendizaje a menudo son invisibles. Para otros, para Michael, tareas simples como leer en voz alta o resolver problemas de matemáticas en la pizarra se convirtieron en esfuerzos monumentales. Vio a sus compañeros de clase hacer las tareas sin problemas, lo que lo dejó sintiéndose perdido y abrumado, minando su autoestima a medida que avanzaba la lección. La confusión de Michael aumentó. Las palabras de la maestra parecían mezclarse en su mente. Miró alrededor del salón y notó las expresiones concentradas de sus compañeros. El nudo en su estómago se apretó cuando se dio cuenta de que una vez más estaba luchando por seguir el ritmo. Invocando su coraje, Michael levantó lentamente la mano. La mirada de la maestra cayó sobre él y por un momento la esperanza revoloteó en su pecho. Tal vez esta vez ella entendería. Se tomaría el tiempo para explicar las cosas de una manera que él pudiera comprender. Sí, Michael. La voz de la maestra tenía un dejo de exasperación. No entiendo. Michael tartamudeó en voz baja. ¿Podrías explicarlo de nuevo, por favor? La maestra suspiró frustrada. Tracción palpable Michael, ya he repasado esto 2 veces, tienes que prestar atención, no podemos seguir reteniendo a toda la clase porque te niegas a concentrarte. Las duras palabras golpearon fuerte a Michael, se desplomó en su asiento, las mejillas ardían de vergüenza al sentir las miradas de sus compañeros en ese momento, se sintió incomprendido y solo en un mundo que parecía decidido a dejarlo atrás. Cuando sonó la campana final, Michael recogió sus cosas lentamente. El peso de las luchas del día lo presionó mientras salía del aula. Su hermana mayor, Emma, notó su comportamiento apagado mientras subía al auto, la preocupación grabada en su rostro. La chispa que una vez iluminó sus ojos cuando hablaban de la escuela se había atenuado, reemplazada por un cansancio que ningún niño debería tener que soportar. El corazón de Emma se hundió cuando observó a Michael en el desayuno, las ojeras bajo sus ojos y su actitud apática eran imposibles de ignorar. Se había ido el chico entusiasta y hablador que una vez la deleitó con cuentos de aventuras escolares, ahora estaba sentado encorvado sobre su cereal metiendo mecánicamente las hojuelas en su boca. Hola amigo, ¿cómo dormiste?, preguntó Emma esforzándose por un tono casual. Michael murmuró bien, una mirada desviada solo profundizó su preocupación mientras lo veía empujar la comida alrededor de su tazón. La mente de Emma corrió a través de los cambios sutiles, había notado que la chispa en sus ojos cuando discutían sobre materias favoritas se había atenuado. Sus respuestas sobre la escuela se volvieron cada vez más vagas, a menudo desvaneciéndose en un silencio incómodo. ¿Algo emocionante sucediendo en clase hoy?, sondeó suavemente. La abrupta partida de Michael, murmurando sobre la necesidad de irse, envió un escalofrío por la columna de Emma. Esa noche, incapaz de dormir, Emma se encontró afuera de la habitación de Michael. Su voz apagada se deslizó a través de la puerta pesada de miedo. Por favor, no me encierres de nuevo, seré bueno, lo prometo. La sangre de Emma se heló cuando las piezas de un rompecabezas horrible encajaron en su lugar. ¿Qué terrores estaba soportando su hermano en la escuela, que había infundido tanto miedo en una niña que alguna vez amó aprender? La determinación le robó su resolución, descubriría la verdad sin importar lo que costara. Michael NLA necesitaba, incluso si no podía pedir ayuda. Emma comenzó a formular un plan, sabiendo que tendría que actuar con cuidado para evitar traumatizar aún más a su hermano. La mañana siguiente, Emma vio a Michael caminar con dificultad hacia la escuela, sus pasos habitualmente saltarines, ahora lentos y vacilantes. Mientras desaparecía por la esquina, una feroz protección surgió dentro de ella. Se apartó de la ventana, decidió que hoy comenzaría su investigación. Sería la voz de Michael Su.
Defensora y no descansaría hasta exponer cualquier oscuridad que acechara en esa escuela. Emma estaba decidida a sacar la verdad a la luz y asegurarse de que Michael y cualquier otro niño que sufriera estuvieran seguros y apoyados. Una vez más la señorita Clark se sentó en su escritorio rodeada de un mar de papeles sin calificar el silencio del aula vacía. Parecía burlarse de su incapacidad para seguir el ritmo. Había estado enseñando durante más de una década, pero nunca se había sentido tan abrumada por los desafíos que enfrentaba cada día. Sus ojos se lanzaron al reloj, su tic-tac constante, un recordatorio de lo poco que quedaba antes de las lecciones de mañana. La diversidad de las necesidades de sus estudiantes pesaba mucho en su conciencia. Emily necesitaba un estímulo constante para participar. La brillantez de Jamal a menudo se veía eclipsada por problemas de comportamiento, y luego estaba Michael. La mandíbula de la señorita Clark se apretó involuntariamente al pensar en Michael. Sabía que tenía una discapacidad de aprendizaje y requería atención adicional, pero con otros 30 estudiantes compitiendo por su tiempo, se sintió cada vez más frustrada por sus luchas. La culpa siguió a estos pensamientos que agravaron su estrés. Cerró los ojos tratando de recordar la pasión que una vez la había impulsado a convertirse en maestra, el deseo de marcar una diferencia para dar forma a las mentes jóvenes e inspirar el amor por el aprendizaje. Todo parecía distante ahora, enterrado bajo expectativas imposibles. El espectro del agotamiento se cernía sobre sus efectos, profundizándose en sus interacciones con los estudiantes cuando comenzó a calificar sus bolígrafos rojos, cortando las palabras mal escritas. La mente de M. Clark vagó hacia el día siguiente. Ya podía imaginar a Michael. Su ceño se frunció en concentración mientras luchaba con otra tarea. El pensamiento envió una ola de agotamiento preventivo a través de ella. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. La señorita Clark se paró al frente de la clase explicando el ejercicio de escritura del día. Su mirada se posó en Michael. Ya inquieto en su asiento, el lápiz golpeaba un ritmo errático en su escritorio mientras los otros estudiantes comenzaban a escribir. La mano de Michael permaneció levantada, los ojos suplicando ayuda. La señorita Clark sintió que su paciencia se estaba agotando peligrosamente. Había explicado la tarea 2 veces y el resto de la clase estaba haciendo un progreso constante. La presión de mantener a todos encaminados mientras atendía las necesidades de Michael se sintió como un peso físico sobre sus hombros. En ese momento, algo dentro de M. Clark estalló: la frustración, el agotamiento, la sensación de ser tirado en 1000 direcciones diferentes. Todo se fusionó en una sola decisión apresurada. Caminó hacia el escritorio de Michael, su corazón latía con una mezcla de ira y vergüenza. El aula quedó en silencio cuando M. Clark se acercó a los otros estudiantes, sintiendo la tensión en el aire. Michael la miró con los ojos abiertos con una mezcla de esperanza y miedo. La mano de Michael tembló mientras agarraba su lápiz, presionándolo más fuerte contra el papel en un intento desesperado de formar las letras correctamente. La presión resultó ser demasiada y con un crujido agudo, el lápiz se partió en dos. El sonido hizo eco en el aula silenciosa, atrayendo miradas curiosas de sus Señorita Clark levantó la cabeza de golpe, entrecerró los ojos al posarse sobre Michael, se acercó a él, sus pasos pesados por la irritación. Michael, dijo, su voz tensa por la frustración, ¿por qué no has empezado a escribir? Los ojos de Michael se movieron rápidamente, incapaz de encontrarse con la mirada de su maestra. No entiendo, tartamudeó, su voz apenas era más que un susurro. La señorita Clark se lanzó a otra explicación, sus palabras eran más rápidas y fuertes con cada momento que pasaba. Michael frunció el ceño en concentración, pero la información parecía deslizarse por su mente como el agua a través de sus manos. Para los estudiantes con discapacidades de aprendizaje, procesar y retener información puede ser un desafío monumental. Sus cerebros funcionan de manera diferente, a menudo requieren métodos de enseñanza alternativos y tiempo adicional para comprender los conceptos, pero a medida que aumentaba la presión en el aula, se hizo evidente que la señorita Clark no estaba bien equipada para brindar el apoyo que Michael necesitaba desesperadamente. La voz de la señorita Clark se elevó con firmeza. Sus palabras se volvieron más agudas. ¿Cuántas veces necesito explicar esto, Michael? Todos los demás entienden por qué no puedes simplemente prestar atención. Michael se encogió en su asiento. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No quería nada más que desaparecer para escapar del peso sofocante de la decepción de su maestra y las miradas de sus compañeros de clase. De repente, la mano de la señorita Clark se disparó agarrando el brazo de Michael con una fuerza sorprendente. Eso es todo, siseó tirando de él para ponerlo de pie. Si no puedes concentrarte aquí, tal vez un poco de tiempo a solas te ayude a concentrarte. Un jadeo colectivo recorrió el aula cuando M. Clark llevó a Michael hacia el armario de suministros en la parte trasera del salón. Sin decir una palabra, empujó a Michael adentro y cerró la puerta firmemente detrás de él. El clic de la cerradura resonó en el silencio atónito del salón. Los estudiantes se quedaron congelados, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar cuando la señorita Clark regresó al frente del salón.
Su rostro sonrojado y con las manos ligeramente temblorosas, la gravedad de sus acciones comenzó a hundirse en lo que había comenzado como una simple tarea de escritura, se había convertido en una exhibición impactante de abuso, dejando a un niño vulnerable atrapado en la oscuridad, y a una clase entera lidiando con la repentina y cruda realidad de la injusticia en medio de ellos. El clic de la cerradura resonó en los oídos de Michael cuando la oscuridad lo envolvió el aire del armario de suministros. Estaba pesado con el olor de los productos de limpieza. El corazón de Michael se aceleró, su respiración se convirtió en jadeos rápidos y superficiales, mientras presionaba su espalda contra la fría pared de concreto. Los recuerdos de incidentes pasados inundaron cada uno, un doloroso recordatorio de su aislamiento. El armario pareció encogerse a su alrededor, su mente girando en espiral hacia el miedo. Las voces apagadas de sus compañeros de clase se filtraron a través de la puerta, su risa un marcado contraste con su prisión silenciosa. Los sentidos de Michael se agudizaron en la oscuridad, podía saborear el polvo en el aire cubriendo su lengua, sus dedos rozaron estantes de madera áspera cargados de libros de texto y útiles que parecían burlarse de su predicamento. El tiempo se extendía sin fin, cada minuto se sentía como una hora. Michael agudizó sus oídos, desesperado por acercarse pasos o el tintineo de llaves que señalarían su liberación, pero nadie vino. El silencio del armario solo se rompía por el ocasional crujido del edificio asentándose y los sonidos distantes de la vida escolar continuando sin él. A Michael le dolían las piernas por estar de pie, pero no se atrevía a sentarse en el suelo sucio, cambió su peso tratando de aliviar la incomodidad. A medida que pasaba el tiempo, el miedo de Michael dio paso a una profunda sensación de abandono. ¿Todos se habían olvidado de él? Su garganta se apretó mientras luchaba por contener las lágrimas. Decidido a no llorar ni siquiera en soledad, trató de contar los minutos, pero pronto perdió la cuenta. La oscuridad jugó una mala pasada con sus ojos. Sombras moviéndose en las esquinas de su visión. Michael cerró los ojos con fuerza y luego los abrió de nuevo, sin encontrar ninguna diferencia en la oscuridad total. El sonido estridente de la campana final atravesó el aire. El corazón de Michael saltó de esperanza y luego se hundió con la misma rapidez. Presionó su oído contra la puerta, escuchando atentamente cualquier señal de que la señorita Clark recordara que estaba allí, pero cuando los sonidos del aula se desvanecieron, fueron reemplazados por ecos distantes de casilleros que se cerraban de golpe y se alejaban. Pasos. Una fría comprensión se apoderó de él, había sido olvidado en el silencio opresivo que siguió. Michael se deslizó por la pared abrazando sus rodillas contra su pecho. La oscuridad parecía presionarlo desde todos los lados, un peso físico sobre sus pequeños hombros. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, la primera de muchas que vendrían en las largas horas por venir. Mientras el silencio de Michael en la mesa de la cena lo decía todo, los ojos de Emma se movían entre el plato intacto de su hermano y su mirada vacía. El peso de las palabras no dichas colgaba pesadamente en el aire, envolviendo a la familia en un sudario de preocupación. Su padre se aclaró la garganta intercambiando una mirada preocupada con su esposa. Hijo, recibimos un correo electrónico de tu maestra, hoy tus calificaciones han estado bajando, y ella mencionó algunos problemas de comportamiento. Hizo una pausa esperando una reacción, pero Michael permaneció quieto como una estatua. El corazón de Emma se aceleró mientras veía a su hermano retirarse más adentro de sí misma, sabía que tenía que hablar. Mamá, papá. Emma comenzó con su voz apenas por encima de un susurro. Creo que aquí está pasando algo más que solo notas. Dudó, sopesando cuidadosamente sus palabras. Michael ha estado teniendo pesadillas. Lo he oído hablar en sueños rogándole a alguien que no lo encerrara de nuevo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron con una mezcla de miedo y traición. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se apartó bruscamente de la mesa y huyó de la habitación, dejando a su familia mirándolo en silencio atónito mientras el impacto de la salida de Michael pasaba. Sus padres se volvieron hacia Emma. Sus rostros estaban marcados por la preocupación y la confusión. Emma, ¿qué crees exactamente que está pasando?, preguntó su madre. Preguntó con la voz ligeramente temblorosa. Emma respiró profundamente, robándose la conversación que tenía por delante. No estoy del todo segura, pero tengo mis sospechas. Hay algo que no está bien con su maestra. M. Clark. La forma en que Michael habla de ella, o más bien no habla de ella, es como si estuviera aterrorizado. Su padre frunció el ceño. Apretó la mandíbula mientras él procesó esta información. Necesitamos llegar al fondo de esto, dijo firmemente. Mañana a primera hora llamaré a la escuela para programar una reunión con el director. Mientras sus padres discutían su plan de acción, la mente de Emma corría. Sabía que una reunión formal podría no revelar toda la verdad, lo que sea que le estuviera sucediendo a Michael. Estaba claro que se sentía demasiado avergonzado o asustado para hablar. Necesitaba encontrar otra manera de descubrir lo que realmente estaba sucediendo en ese salón de clases. Más tarde, esa noche, Emma yacía despierta en la cama. La luz de la luna proyectaba largas sombras en su habitación. Los sonidos apagados de la conversación preocupada de sus padres llegaban desde abajo,
puntuada por el ocasional crujido de Michael dando vueltas en su sueño mientras ella miraba el techo. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si Michael no podía hablar por sí mismo, entonces ella tendría que convertirse en su voz. Emma estaba decidida a exponer la verdad y proteger a su hermano pequeño del monstruo invisible que acechaba sus días en la escuela. Cuando la primera luz de la mañana se deslizó por su ventana, la determinación de Emma se solidificó en acción. Sostuvo el pequeño micrófono en sus manos temblorosas, la mente se le llenaba de posibilidades y consecuencias. El recuerdo de los ojos atormentados de Michael y sus súplicas susurradas en sueños le robó la determinación. Emma colocó cuidadosamente el pequeño dispositivo en el interior de la mochila de Michael. Sus dedos juguetearon con los delicados cables. Había pasado horas investigando técnicas de grabación encubiertas, viendo videos tutoriales con el volumen bajo para evitar ser detectada. Mientras trabajaba, Emma no podía quitarse la persistente duda en la boca del estómago, pero la dejó de lado. Si esto era lo que hacía falta para proteger a su hermano pequeño, se enfrentaría a lo que viniera con el micrófono bien colocado. Emma cerró la cremallera de la mochila y la llevó escaleras abajo. Michael se sentó a la mesa de la cocina, empujando el cereal sin ganas en su tazón. El corazón de Emma dolió al ver a su hermano, una vez vibrante, reducido a la cáscara de sí mismo. Colocó la mochila a su lado, forzando una sonrisa. ¿No se sentía preparada para la escuela, amigo?, preguntó. Su voz era anormalmente brillante. Michael asintió sin mirar hacia arriba. Se colgó la mochila al hombro mientras salía por la puerta. El estómago de Emma se revolvió con una mezcla de esperanza y miedo. Observó desde la ventana cómo Michael se dirigía por la calle. Su pequeña figura se alejaba, sus dedos golpeaban nerviosamente contra el alféizar de la ventana, contando las horas hasta que tendría respuestas cuando Michael finalmente regresara a casa. Emma tuvo que resistir el impulso de arrebatarle la mochila de inmediato. Esperó hasta que se retiró a su habitación antes de recuperar el dispositivo con manos temblorosas. Su respiración se atascó en su garganta cuando conectó sus auriculares y presionó play esa noche, mientras el resto de la familia seguía con sus rutinas normales. Emma estaba sola en su habitación, su corazón latía con fuerza, el cursor se cernía sobre el archivo de audio, un día completo de la vida escolar de Michael capturado en forma digital. Cualesquiera que sean las verdades que se encontraban dentro de esas grabaciones, Emma supo que su mundo estaba a punto de cambiar. Con una respiración profunda, hizo clic en play, preparándose para lo que estaba a punto de escuchar. Los primeros sonidos que se filtraron a través de sus auriculares eran mundanos. El barajar de papeles, el roce de sillas contra Lennon, pero luego vino la voz de M. Clark aguda y cortante de una manera que Emma nunca había escuchado antes. Michael, ¿cuántas veces tengo que explicarte esto? ¿Acaso estás tratando de prestar atención? Las palabras de la maestra goteaban desde en cada sílaba de bofetada verbal en la cara de Michael. El estómago de Emma se revolvió mientras escuchaba la tímida respuesta de su hermano apenas audible sobre el ruido de fondo del aula. A medida que avanzaba la grabación se desarrolló todo el alcance del comportamiento abusivo de la señorita Clark. Hubo momentos de burla absoluta seguidos de largos tramos donde Michael estaba claramente aislado del resto de la clase, dejado para luchar solo mientras la señorita Clark se enfocaba en los estudiantes que realmente quieren aprender. Un intercambio particularmente brutal hizo que la respiración de Emma se atascara. Estás interrumpiendo a toda la clase. Le estuviera sucediendo a Michael, estaba claro que se sentía demasiado avergonzado o asustado para hablar. Necesitaba encontrar otra manera de descubrir lo que realmente estaba sucediendo en ese salón de clases. Más tarde esa noche, Emma yacía despierta en la cama. La luz de la luna proyectaba largas sombras en su habitación. Los sonidos apagados de la conversación preocupada de sus padres llegaban desde abajo, puntuada por el ocasional crujido de Michael dando vueltas en su sueño mientras ella miraba el techo. Un plan comenzó a formarse en su mente. Si Michael no podía hablar por sí mismo, entonces ella tendría que convertirse en su voz. Emma estaba decidida a exponer la verdad y proteger a su hermano pequeño del monstruo invisible que acechaba sus días en la escuela. Cuando la primera luz de la mañana se deslizó por su ventana, la determinación de Emma se solidificó en acción. Sostuvo el pequeño micrófono en sus manos temblorosas, la mente se le llenaba de posibilidades y consecuencias. El recuerdo de los ojos atormentados de Michael y sus súplicas susurradas en sueños le robó la determinación. Emma colocó cuidadosamente el pequeño dispositivo en el interior de la mochila de Michael. Sus dedos juguetearon con los delicados cables. Había pasado horas investigando técnicas de grabación encubiertas, viendo videos tutoriales con el volumen bajo para evitar ser detectada. Mientras trabajaba, Emma no podía quitarse la persistente duda en la boca del estómago, pero la dejó de lado. Si esto era lo que hacía falta para proteger a su hermano pequeño, se enfrentaría a lo que viniera con el micrófono bien colocado. Emma cerró la cremallera de la mochila y la llevó escaleras abajo. Michael se sentó a la mesa de la cocina, empujando el cereal sin ganas en su tazón.
El corazón de Emma dolió al ver a su hermano, una vez vibrante, reducido a la cáscara de sí mismo. Colocó la mochila a su lado, forzando una sonrisa. ¿No se sentía preparada para la escuela, amigo?, preguntó. Su voz era anormalmente brillante. Michael asintió sin mirar hacia arriba. Se colgó la mochila al hombro mientras salía por la puerta. El estómago de Emma se revolvió con una mezcla de esperanza y miedo. Observó desde la ventana cómo Michael se dirigía por la calle. Su pequeña figura se alejaba, sus dedos golpeaban nerviosamente contra el alféizar de la ventana, contando las horas hasta que tendría respuestas cuando Michael finalmente regresara a casa. Emma tuvo que resistir el impulso de arrebatarle la mochila de inmediato, esperó hasta que se retiró a su habitación antes de recuperar el dispositivo con manos temblorosas. Su respiración se atascó en su garganta cuando conectó sus auriculares y presionó play esa noche, mientras el resto de la familia seguía. Con sus rutinas normales, Emma estaba sola en su habitación, su corazón latía con fuerza, el cursor se cernía sobre el archivo de audio, un día completo de la vida escolar de Michael capturado en forma digital. Cualesquiera que sean las verdades que se encontraban dentro de esas grabaciones, Emma supo que su mundo estaba a punto de cambiar. Con una respiración profunda, hizo clic en play, preparándose para lo que estaba a punto de escuchar. Los primeros sonidos que se filtraron a través de sus auriculares eran mundanos. El barajar de papeles, el roce de sillas contra Lennon, pero luego vino la voz de M. Clark aguda y cortante de una manera que Emma nunca había escuchado antes. Michael, ¿cuántas veces tengo que explicarte esto? ¿Acaso estás tratando de prestar atención? Las palabras de la maestra goteaban desdén cada sílaba de bofetada verbal en la cara de Michael. El estómago de Emma se revolvió mientras escuchaba la tímida respuesta de su hermano apenas audible sobre el ruido de fondo del aula. A medida que avanzaba la grabación se desarrolló todo el alcance del comportamiento abusivo de la señorita Clark. Hubo momentos de burla absoluta seguidos de largos tramos donde Michael estaba claramente aislado del resto de la clase, dejado para luchar solo mientras la señorita Clark se enfocaba en los estudiantes que realmente quieren aprender. Un intercambio particularmente brutal hizo que la respiración de Emma se atascara. Estás interrumpiendo a toda la clase. Y organizaremos más observaciones en el aula para la clase de M. Clark. Saliendo de la oficina, Emma no podía quitarse la sensación de que se habían topado con un muro de burocracia. La respuesta de escepticismo y retrasos de la escuela la dejaron amargada mirando a sus padres. Vio su propia frustración reflejada en sus caras caminando por los pasillos. Emma se dio cuenta de que podrían ser necesarias medidas más drásticas. El sistema destinado a proteger a los estudiantes parecía inadecuado cuando salieron a la luz del sol. Su mente se llenó de ideas. Si la escuela no actuaba rápidamente, encontraría otra manera de asegurarse de que sus voces fueran escuchadas. Emma estaba sentada frente a su computadora, sus dedos flotando sobre el teclado mientras contemplaba la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. El audio sin procesar del día escolar de Michael la había estado atormentando desde que lo escuchó por primera vez. Ahora transformado en una narrativa de video convincente, estaba listo para ser compartido con el mundo. Que había pasado horas editando el metraje, seleccionando cuidadosamente los momentos más condenatorios de la crueldad de M. Clark. El agudo tono burlón de la maestra se reprodujo en un montaje de metraje de archivo que mostraba aulas vacías y niños aislados. Una música suave y melancólica subrayó los sollozos silenciosos de Michael, creando un impacto emocional visceral que Emma esperaba que resonara en los espectadores mientras se preparaba para hacer clic en el botón de carga. La mente de Emma corrió con las posibles consecuencias de sus acciones. ¿Esto ayudaría a Michael o solo traería más atención no deseada y estrés a su familia? ¿Podría enfrentar posibles repercusiones legales por grabar sin consentimiento? El peso de estas preguntas la presionó, haciendo que su palma sudara mientras se cernía sobre el mouse con una mezcla de determinación y temor. Emma hizo clic en cargar mientras la barra de progreso se llenaba lentamente. Sintió una sensación de finalidad que la invadía. Ya no había vuelta atrás. La primera hora después de publicar el video fue agonizantemente silenciosa. Emma actualizó la página obsesivamente mirando el conteo de vistas aumentar lentamente: 10 vistas, 20, 50. Comenzó a preguntarse si sus esfuerzos serían en vano, perdidos en el vasto mar de contenido subido cada minuto, pero luego algo cambió. El recuento de vistas comenzó a aumentar a un ritmo alarmante, cientos se convirtieron en miles, más de decenas de miles de comentarios inundaron expresando conmoción, indignación y llamados a la acción. El teléfono de Emma vibró incesantemente con notificaciones mientras el video se compartía en múltiples plataformas. El video había tocado una fibra que resonó en cualquiera que alguna vez se haya sentido impotente frente a la autoridad. Dejó al descubierto la fea realidad de cómo algunos educadores tratan a los niños con discapacidades de aprendizaje. La evidencia cruda y sin filtrar de la crueldad de un maestro hacia un estudiante vulnerable provocó una intensa reacción pública a medida que el video seguía ganando tracción.
Emma vio que los medios de comunicación retomaban la historia, los funcionarios de educación locales emitieron declaraciones prometiendo investigaciones, los grupos de padres organizaron protestas fuera de la oficina del distrito escolar, el hashtag Nazar Justice for Michael fue tendencia en las plataformas de redes sociales. El corazón de Emma se aceleró cuando vio un nombre familiar aparecer en su pantalla, un mensaje del director de la escuela, con dedos temblorosos lo abrió preparándose para las consecuencias que se avecinaban. El video había encendido una tormenta de fuego, y ahora Emma y su familia estaban en el centro de una tormenta mediática. El infierno que amenazaba con consumirlos a todos. Las luces azules parpadeantes de los noticieros proyectaban sombras espeluznantes en las paredes del dormitorio de Emma. Ella había querido justicia para Michael, pero no así. Mientras los reporteros gritaban preguntas a través de la ranura del buzón, Emma se preguntó si acababa de cometer el mayor error de su vida. La historia del abuso de Michael se difundió rápidamente en los medios de comunicación. Las cadenas de noticias locales y nacionales la enmarcaron como parte de un debate más amplio sobre los derechos de las personas con discapacidad y la reforma educativa dentro de su hogar. La familia de Michael se acurrucó abrumada por la repentina invasión de su privacidad. Michael se refugió aún más en su caparazón, pasando horas acurrucado en su habitación con las manos apretadas firmemente sobre las orejas. Las reacciones del público oscilaron salvajemente entre los extremos sociales. Los medios estallaron con demandas de justicia y llamados para el despido de la señorita Clark. También surgieron contranarrativas, con algunos cuestionando la autenticidad de la grabación o defendiendo las acciones de la maestra. Emma se desplazó por los comentarios con el estómago revuelto por el veneno de ambos lados. Había querido exponer la verdad, pero ahora se sentía como si hubiera desatado un monstruo que no podía controlar. El peso de la responsabilidad presionaba sobre sus hombros y le dificultaba respirar a medida que el frenesí de los medios se intensificaba. Los expertos comenzaron a hablar sobre las implicaciones más amplias del caso. Los psicólogos educativos discutieron los impactos a largo plazo del abuso verbal en los estudiantes con discapacidades de aprendizaje. Los analistas de políticas debatieron la efectividad de las protecciones actuales para los estudiantes vulnerables. Justo cuando la presión comenzó a sentirse insoportable, surgió un rayo de esperanza. Una importante organización de derechos de las personas con discapacidad se acercó a la familia y les ofreció apoyo legal y defensa. Su abogada principal, una mujer con una determinación feroz en sus ojos, les aseguró que no tendrían que enfrentar esto solos. Lo que han hecho es increíblemente valiente, le dijo a Emma durante su primera reunión. Ahora déjenos ayudarlos a canalizar esta atención en algo real y duradero. Emma cambió mientras escuchaba al abogado delinear su estrategia, sintió un rayo de esperanza reavivándose en su pecho. Tal vez algo bueno podría salir de este caos. Después de todo, el momento de respiro de la familia duró poco. Cuando cayó la noche, el padre de Emma recibió una llamada que le hizo palidecer el rostro. La junta escolar había convocado una reunión de emergencia para abordar la situación. Mañana decidirían el destino de Michael y potencialmente el futuro de todo el distrito escolar. Emma permaneció despierta esa noche, el resplandor de las noticias vans fuera de su ventana, un recordatorio constante de la tormenta que habían desatado. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas batallas que pelear, pero por primera vez desde que todo esto comenzó, no se sintió sola en la lucha. Cuando el amanecer amaneció proyectando largas sombras en los pasillos vacíos de la escuela, el mundo de la señora Clark estaba a punto de romperse. La maestra, una vez respetada, pronto descubriría cuán rápidamente pueden cambiar las mareas de la justicia cuando una comunidad se une contra la injusticia. La señorita Clark se sentó sola en el salón de maestros, su santuario una vez bullicioso, ahora una isla desolada. El aroma del café fresco flotaba en el aire, un crudo en contraste con la amargura que impregnaba sus pensamientos. Sus colegas pasaron apresuradamente mientras su silencio era más condenatorio que cualquier palabra podría hacerlo. La junta escolar había iniciado una investigación formal sobre la conducta de M. Clark. Los investigadores descendieron sobre la escuela revisando años de registros y entrevistando a estudiantes pasados y presentes que se presentaron con historias de maltrato y negligencia a medida que pasaban los días. M. Clark sintió que las paredes se cerraban con cada nueva pieza de evidencia. Cada testimonio condenatorio socavaba su fachada cuidadosamente construida. El desprecio de sus acciones la oprimía y le dificultaba respirar en la atmósfera sofocante de sospecha y juicio. La investigación descubrió un patrón de comportamiento que sorprendió incluso a los observadores más escépticos. Observación en el aula, quejas de estudiantes y evaluaciones de desempeño pintó un panorama condenatorio de la permanencia de M. Clark. Los padres que habían expresado sus preocupaciones en el pasado
Finalmente se sintieron escuchados cuando sus testimonios se agregaron a la creciente pila de evidencia. El sindicato de maestros se encontró en una posición precaria luchando por equilibrar su obligación de garantizar el debido proceso con la abrumadora evidencia contra la señorita Clark. Los representantes sindicales mantuvieron tensas reuniones con los administradores escolares, tratando de navegar la delicada situación a medida que la investigación se acercaba a su conclusión. La tensión en la escuela alcanzó un punto álgido. Los estudiantes susurraban nerviosamente en los pasillos mientras los padres exigían acciones en las reuniones de la junta e inundaban la bandeja de entrada del director con preocupaciones. La junta escolar se reunió en una sesión a puerta cerrada, el peso de su decisión palpable en el aire. Las horas pasaban mientras deliberaban, sopesando la evidencia contra las posibles repercusiones de sus acciones. Afuera, una pequeña multitud reunió su presencia. Una demanda silenciosa de justicia. Cuando el sol comenzó a ponerse, la junta emergió con su veredicto. La señora Clark sería suspendida inmediatamente en espera de la terminación. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por la comunidad. Un momento, una reivindicación para algunos y un recordatorio aleccionador de cuánto tiempo puede continuar sin control el abuso para los demás. Mientras la señorita Clark limpiaba su escritorio, el foco se amplió iluminando problemas más amplios dentro del distrito escolar. Surgieron preguntas sobre cómo tal comportamiento pudo haber persistido durante tanto tiempo y qué otros problemas podrían estar acechando debajo de la superficie. La caída de la señorita Clark fue solo el comienzo. Se avecinaba un ajuste de cuentas y todo el distrito escolar pronto se encontraría bajo el microscopio. Las secuelas de la suspensión de la señorita Clark pusieron en marcha una auditoría integral de las prácticas de educación especial del distrito escolar. Los auditores externos llegaron y convirtieron un aula en su oficina temporal rodeada de archivos y el brillo de las pantallas de computadora. A medida que avanzaba la investigación, descubrieron problemas mucho más allá del incidente inicial. Los auditores descubrieron un patrón de apoyo inadecuado para estudiantes con diversas discapacidades, una implementación inconsistente de las adaptaciones y una falta crítica de falta de apoyo. Capacitación para maestros en prácticas de educación inclusiva. Los padres observaban ansiosos mientras el equipo de auditoría trabajaba. Su presencia era un recordatorio constante del escrutinio en curso. Las conversaciones en las reuniones de la PTA y las filas de recogida de la escuela vibraban con especulaciones sobre qué otras revelaciones podrían surgir. La auditoría sacó a la luz varios casos preocupantes que anteriormente no se habían abordado. Estos iban desde estudiantes a los que se les negaban adaptaciones adecuadas hasta casos de negligencia y aislamiento social. Cada nuevo descubrimiento se sumaba a la creciente comprensión de que los problemas eran de hecho sistémicos. La reacción de la comunidad fue una mezcla compleja de emociones. Algunos expresaron un shock genuino, mientras que otros admitieron haber albergado sospechas pero sentirse impotentes para actuar. Durante mucho tiempo los educadores se encontraron reevaluando interacciones pasadas con estudiantes con dificultades, lidiando con la posibilidad de que pudieran haber perpetuado conscientemente prácticas discriminatorias. Mientras el equipo de auditoría se preparaba para presentar sus hallazgos a la junta escolar, la tensión en la comunidad alcanzó un crescendo. El auditor principal, rodeado de gráficos y cuadros condenatorios en su habitación de hotel, sabía que la presentación revelaría deficiencias generalizadas en el enfoque del distrito hacia la educación especial. La inminente divulgación de estos problemas sistémicos despertaron una sensación de esperanza cautelosa entre los padres de niños con discapacidades. Los maestros, que durante mucho tiempo se habían sentido limitados por la falta de recursos, vieron una oportunidad para un cambio positivo, y estudiantes como Michael, que habían soportado años de lucha, se atrevieron a imaginar un futuro donde sus necesidades serían atendidas adecuadamente. La comunidad se encontraba en una encrucijada frente al desafío de enfrentar problemas profundamente arraigados y trabajar juntos para crear un entorno educativo más inclusivo. La auditoría había iluminado los problemas, pero la verdadera prueba estaba en cómo el distrito respondería a esta llamada de atención e implementaría reformas duraderas. Michael se paró al frente de su nuevo salón de clases con una sonrisa tentativa. En su rostro el aroma de tiza y lápices recién afilados llenaba el aire, pero todo lo demás se sentía diferente. Se había ido el miedo sofocante que una vez lo había consumido al pensar en la escuela. En su lugar, un optimismo cauteloso creció. M. Roberts, su nuevo maestro, se acercó con una sonrisa cálida. ¿Listo para tu primer día, Michael?, preguntó suavemente. Michael asintió con la cabeza, sus dedos apretando alrededor de las correas de su mochila. Las heridas de la crueldad de M. Clark no se habían curado por completo y la confianza se mantuvo esquiva a medida que avanzaba el día. Michael se encontró rodeado de un apoyo sin precedentes. M. Roberts había colaborado con el equipo de educación especial para crear un plan de aprendizaje personalizado para él. Cuando tuvo dificultades con las matemáticas, un asistente de enseñanza apareció silenciosamente y ofreció orientación al paciente sin llamar la atención sobre sus dificultades durante el tiempo de lectura. M. Roberts le entregó a Michael una tableta con software especializado para dislexia. Por primera vez en años, se encontró disfrutando de una historia. La frustración de las letras desordenadas finalmente desapareció a pesar de estos cambios positivos.
La sombra de sus experiencias pasadas permaneció cuando M. Roberts levantó la voz para llamar la atención de la clase. Michael se estremeció. Su corazón se aceleró cuando los recuerdos de M. Clark regresaron. Respiró profundamente, recordándose a sí mismo que ahora estaba a salvo. Mientras las semanas se convertían en meses, el progreso de Michael era constante. El consejero escolar trabajaba con él regularmente, utilizando técnicas informadas sobre el trauma para ayudarlo a procesar sus experiencias lentamente. Michael comenzó a participar más en clase. Su voz se hacía más fuerte con cada respuesta correcta. La verdadera prueba llegó con un proyecto grupal. Las viejas ansiedades de Michael resurgieron, pero cuando su grupo se reunió, se encontró contribuyendo con su perspectiva única, lo que le dio profundidad a su proyecto que sorprendió a todos, incluido él mismo, el día de la presentación del presidente. Michael se paró frente a la clase, su voz vaciló al principio mientras hablaba sobre superar los desafíos. Surgió una nueva confianza, los aplausos de sus compañeros fueron genuinos y entusiastas al final del año escolar. Los cambios en Michael eran innegables, sus calificaciones habían mejorado y la chispa en sus ojos había regresado. Se relacionó más con sus compañeros e incluso se ofreció como voluntario para ayudar a los estudiantes más jóvenes que estaban luchando. La transformación de Michael comenzó a inspirar a otros más allá de su escuela. Los educadores locales buscaron aprender de las intervenciones que lo habían ayudado a prosperar. Su viaje se convirtió en un poderoso testimonio de la importancia de la educación inclusiva y el apoyo adecuado para los niños con discapacidades de aprendizaje. A medida que se acercaba el verano, Michael esperaba con entusiasmo el próximo año escolar. En lugar de temor, no solo había sobrevivido, sino que había comenzado a florecer su espíritu resiliente frente a la adversidad. Su historia continuaría inspirando a innumerables personas que enfrentaban luchas similares. Mientras la feria de ciencias bullía de actividad, el corazón de Emma se llenó de orgullo. Sus ojos siguieron a Michael mientras guiaba con confianza a los visitantes a través de su exhibición, explicando conceptos complejos con facilidad. La transformación fue notable. El niño, una vez tímido, ahora era un joven lleno de entusiasmo por aprender. Las reformas del distrito escolar habían comenzado a dar resultados positivos más allá de las historias de éxito individuales. Los maestros, inicialmente escépticos, ahora adoptaron las nuevas políticas inclusivas con creciente entusiasmo. Los pasillos resonaron con risas y discusiones animadas, mientras los estudiantes de todas las habilidades colaboraban en proyectos y presentaciones. Michael y su familia estuvieron en el corazón de esta transformación educativa. Su historia de perseverancia se había convertido en un catalizador para el cambio. Los padres de niños con discapacidades de aprendizaje, una vez aislados, ahora se encontraban siendo parte de una comunidad vibrante y solidaria. Cuando concluyó la feria de ciencias, Michael subió al escenario en el auditorio. Emma contuvo la respiración, recordando al tímido niño traumatizado, que una vez luchó para hablar más allá de un susurro. Pero cuando Michael comenzó a compartir su viaje, su voz sonó clara y fuerte. Habló de los días oscuros bajo M. Clark, el miedo y la vergüenza que una vez lo habían consumido. Pero también habló de la esperanza de los maestros que creyeron en él, de los compañeros de clase que lo apoyaron y de un sistema escolar que se había transformado para garantizar que todos los niños tuvieran la oportunidad de prosperar. Cuando las palabras de Michael inundaron a la audiencia cautivada, Emma reconoció que este momento representaba más que el triunfo personal de su hermano. Marcó un cambio en la educación donde la inclusión se convirtió en una realidad vivida. Al ver a su hermano de pie bajo los reflectores, se atrevió a imaginar un futuro donde cada niño, independientemente de sus desafíos, pudiera encontrar su voz y su lugar en el mundo. Haga clic a la derecha para descubrir la desgarradora historia de la joven Aliyah, cuyos padres descubren la impactante verdad sobre su guardería. Haga clic a la izquierda para seguir la historia de Joy en una guardería aparentemente prestigiosa, donde su espíritu es puesto a prueba por la sutil crueldad de M. Anderson. Sintonice para presenciar cómo estas voces se abren paso y provocan un cambio real.